Hola, ¿qué tal? Soy Katy Quintero y esto es Entre lo Humano y lo Divino. Un podcast que de verdad es un placer hacerlo porque lo hacemos con todo el corazón para todos ustedes, para nuestro crecimiento personal y nuestro acercamiento con Dios, a través de, como les digo siempre, esas pequeñas prácticas que podemos hacer en nuestro día a día, para poder tener una fe cada vez más vibrante y ese gozo verdadero en nuestros corazones. Bienvenidos una vez más a este espacio. Hoy, señores, con un tema bien fuerte, un testimonio que nace de la fragilidad humana, pero que yo pienso crece en la esperanza. Y es que nuestra invitada viene a contarnos cómo ha tenido que cargar dos cruces bien pesadas en su vida. Pero como decía el Papa Francisco, no se explica la vida sin la cruz. Y yo pienso que es precisamente en esas cruces que se nos aparecen en el camino donde realmente podemos descubrir el verdadero amor de Dios y cómo Él siempre nos acompaña. Quiero darles la bienvenida a esta invitada que con su corazón dispuesto y abierto para todos ustedes, hoy viene a contarnos su historia. Es para mí un placer presentarles a María Antonia Jaramillo. Hola, Katy. Un gusto, muy feliz de estar acá con ustedes en este espacio. El placer es nuestro, de verdad que estoy muy ansiosa y emocionada de poder escuchar esta historia y que todos los que te estén viendo puedan aprender mucho de ella. Te cuento un poquito, María Antonia, en este programa tenemos la tradición de hacer una oración porque siempre nos encomendamos a nuestro Señor y a nuestra Santísima Virgen María y este programa siempre es dedicado para su gloria, así que vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Adelante. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, yo te invoco en este momento y te pido, Señor, que hagas presencia en cada rincón de este lugar. Llena con tu luz cada pedacito de este espacio. Bendice a nuestros invitados y a todos los que hacemos parte de esta producción, tanto delante como detrás de cámaras, y a nuestra audiencia. En este día, Señor, yo te pido paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensiva, suave y humilde, para poder ver a todos mis hermanos, más allá de las apariencias, Señor, como los ves tú mismo. Cierra nuestros oídos de toda murmuración y guarda nuestras lenguas de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan, Señor, sean los que permanezcan en nosotros. Hoy quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí puedan sentir tu presencia. Revístenos de tu bondad y permite que durante este día te podamos reflejar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Y ahora sí, bueno, vamos a entrar en materia, María Antonia, pero me encantaría que pudieras contarle un poquito a toda nuestra audiencia de Entre lo Humano y lo Divino. ¿Quién es María Antonia? ¿Dónde naciste? Háblanos un poquito de tu infancia. ¿Cómo fue quizás esa crianza en fe que tú tuviste en tu hogar? Bueno, yo soy María Antonia Jaramillo, soy de Manizales, Colombia, del Eje Cafetero, para que los que conocen un poquito. Nací en una familia, tengo 2 hermanos medios, hijos de mi papá, y tengo en total 3 hermanos. Tengo otra hermana que también es hija de mi mamá. Y bueno, una familia católica, siempre fui a misa, una abuelita absolutamente mariana que nos enseñó esta amor por el rosario. Y bueno, estoy casada, tengo 41 años, tengo 2 hermosos hijos, Agustín y Salomón. Y bueno, hoy me dedico a crear contenido alrededor de la inclusión y a raíz de mi, no nací sorda, nací oyendo bien y fui perdiendo la audición con el tiempo. Hoy soy una sorda que oye, una sorda implantada que oye pues con la tecnología y con el corazón. Después de todo lo que has vivido, sin contarnos más de tu testimonio, que ya nos vas a venir a contar todo, porque me imagino que en ese crecimiento de tu vida también ha habido un crecimiento en tu fe y una forma de ver a nuestro Dios y a nuestra Virgen. ¿Qué significan hoy en día en la vida de María Antonia Dios y la Virgen María?
Ay, no, pues todo, yo creo. Todo lo primero. Digamos que hoy es mi fortaleza, especialmente en este capítulo de mi vida. Digamos que ha sido un proceso muy bonito porque hoy me disfruto más esta fe, diferente a esa fe un poco más pues que tenía de pequeña, que era más como que me aprendí el rosario, me aprendí los misterios, pero hoy esa fe es una fe que se disfruta más. Entonces hoy Dios y María son todo para mí. Lo primero, real, lo primero. Qué bonito, me encanta cómo lo dices, muy desde el corazón. María Antonia, nos explicabas un poquito el tema de que naces como muchos, completamente normal, con todas tus capacidades funcionando al 100, digámoslo de esa manera, pero sucede un episodio que a los 8 años más o menos me contabas, se prende una banderita roja en tu vida y estando un día en la escuela, sucede algo importante donde te diagnostican con algo. Cuéntanos un poquito qué es lo que sucede ese día y cuál fue ese diagnóstico que te dan. Bueno, acá quiero pues contar algo que es muy importante para los papás. Digamos que pues dentro de lo que yo conocía muy bien, yo oía bien, pero sí digamos que sí habían algunas señales antes y era que me tenían que repetir mucho y ponía el televisor muy duro, pero pues yo llevaba mi vida completamente normal. Llegan un día al colegio, hacen una audiometría general y descubren que yo tengo un diagnóstico que se llama hipoacusia neurosensorial bilateral. Esa es como la enfermedad que poco a poco fue apagando mi audición. Y resulta pues que allí, cuando me encuentran esta enfermedad a mí, inmediatamente evalúan a mi hermana, que es 5 años menor que yo, y la diagnostican con mi mismo diagnóstico, hipoacusia neurosensorial bilateral. Wow, y te diagnostican con esto, pero nos explicabas que no es algo que pasa de un día a otro, o sea, no fue que te quedaste sin audición instantáneamente, sino que fue progresivo. Yo me ponía a pensar un poquito cuando veía tus redes y veía toda tu información y ponías ese nombre tan impactante, Soy una sorda que oye. Yo decía, ¿cómo habrá vivido ella desde tan joven un proceso tan complejo? Me imagino que al principio quizás no era muy evidente para ti lo que estaba sucediendo, pero cuando ya te fue cayendo el 20 que realmente estabas perdiendo la audición, ¿qué crees que fue lo más difícil para una chica tan joven empezar a darse cuenta que quizás eso con lo que había nacido ya lo estaba perdiendo? Sí, no, pues la verdad todo fue muy difícil. Todo fue muy difícil porque, digamos, sí empezó un tratamiento, sí empezó un ir a audiometrías, pero sé que dejamos de un lado la parte emocional y por eso esa soy la bandera de mis proyectos. Entonces, digamos, cuando yo era pequeña, me acuerdo, hay una anécdota que yo utilizo en mis charlas y es la historia de la Casa Roja. En mi colegio había una Casa Roja, una casa de esas tradicionales cafeteras que todavía existe, hoy está perfecta, súper bonita, y allí teníamos un salón de audiovisuales, allí veíamos documentales y películas, y me acuerdo, pero como si fuera ayer, cómo me sentía después de ver películas allí, perdida, confundida, y no tenía ese acompañamiento. O sea, sí tenía el acompañamiento físico, pero no tenía el acompañamiento humano para explicar cómo me sentía yo con esa pérdida auditiva. Entonces fue supremamente retador como niña a nivel emocional, fue supremamente retador como adolescente, hartísimos problemas con mis papás, obviamente, porque ellos tampoco, pues ellos me entregaron lo mejor que tenían, lo mejor que sabían entregarme, me llevaron donde los mejores médicos, pero pues la parte emocional es fundamental en este acompañamiento. Y no solo se debe preparar la persona con la discapacidad, sino también su entorno, porque para el entorno también es difícil, frustrante, doloroso. Entonces cada uno tiene que vivir un duelo muy único y digamos que eso ya hemos avanzado mucho, pero en esa época pues tampoco teníamos como las herramientas. Entonces, claro, fue muy difícil quedarse sordo, es muy difícil. Yo nunca perdí el habla, porque cuando hay una pérdida súbita, puede que sí se pierda el habla también, pero lo mío fue lento y progresivamente, hasta que a los 26 años pues me ponen el primer implante. Wow, qué impresionante, y te agradezco que hagas énfasis en esa parte del acompañamiento psicológico, del acompañamiento emocional, espiritual, porque a veces muchas
muchas personas tendemos a creer que quizás con ciertas herramientas físicas o materiales que le podamos dar a alguien, esa persona va a poder superar esa dificultad, pero es algo que va mucho más allá y aquí siempre hacemos énfasis en eso, María Antonia. Yo soy pro de que debemos ser conscientes que somos mucho más que materia. Hay un corazón, hay una mente, hay un alma que siente y que a la larga yo creo que es la esencia de nosotros y es lo más importante. Ahora, me imagino que tuviste terapias, ayudas y ciertos tratamientos que te ayudaron en el proceso. ¿En algún momento te ofrecieron algo como audífonos o algo para escuchar? ¿Cómo fue ese proceso para ti si sucedió de esa manera? Sí, claro, no, desde pequeñita, pues digamos que los audífonos fueron parte de mi vida, pero yo me negaba rotundamente a usarlos. Yo como que negaba, yo era la negación absoluta a la enfermedad. Entonces mis papás me compraban los audífonos y yo los guardaba, me los ponía unas veces y me hacía la loca para no ponérmelos porque la verdad es que me daba muchísima pena. Pues yo no entendía por qué a mí me había tenido que pasar eso y por qué yo tenía que ser la diferente del colegio y por qué yo tenía que usar audífonos. Para mí eso era una enfermedad como o de niños chiquitos o de adultos mayores, pero no, pues no para mí. Entonces, pues claro. Digamos que fui reacia completamente. Otra de las banderas de mi proyecto es para esas personas que son reacias a usar ayudas. Otro tema importante que menciona y es la aceptación, ¿no? Ahora, basado en esto, y te lo pregunto porque conozco muchos casos de personas con discapacidad, incluso en mi familia los han habido. En el tema que dices, no quería usar los audífonos porque no me quiero poner eso. ¿Afecta más el tema de no lo quiero usar porque es engorroso o incómodo o quizás no es tan sencillo, fácil de hacerlo? ¿O es más el tema de tener que explicarle al de al lado, que muchas veces eso pasa especialmente con los niños de qué tienes ahí? ¿Afecta más quizás esa parte social, lo sientes tú? Claro, yo creo que es como no lo tenemos naturalizado. Yo digo, hay que naturalizar las enfermedades y las condiciones. Desde pequeños, pues debemos acostumbrarnos a que otros no ven bien, pero tienen otras ayudas. Y no es así, o sea, todavía falta mucho en ese tema. Y pues eso es lo que pasa. Uno se siente tan raro, tan diferente, especialmente cuando uno es niño. Y lo conozco también en muchos adultos que se niegan rotundamente a usarlo. Adultos jóvenes, adolescentes, pasa en todas las edades, como esa negación también por el contexto social, o sea, no crecimos viendo estas diferencias como algo natural. Correcto. Ahora, mencionaste a tu abuelita como uno de esos pilares en tu fe desde que creces. Yo creo que todos tenemos uno o varios en nuestras vidas que son como los que sembraron esa semillita y que nos ayuda de alguna manera a recordar de dónde venimos y realmente a dónde queremos ir, que es siempre un camino hacia Dios. ¿Qué papel ocupa la espiritualidad y tu fe durante este proceso antes de que te implanten? Te pregunto, ¿hubo algún momento en el que dijiste, Dios mío, hazme el milagro? O sea, ¿no querías llegar hasta ese punto de perder completamente la audición? Claro, sí, siempre quise el milagro natural. O sea, yo siempre quería que Jesús casi que a veces hasta imponiendo, ¿cierto? Porque a veces caemos también como en esa, y yo pues sí le pedía de todo corazón un milagro y que mis amigos pues se sanaran. Pues sí, está bien siempre quererlo. Siempre me acuerdo en las misas, pues, y mi mamá toda la vida, mi abuelita pues rezó por nosotros dos muchísimo. Y bueno, el milagro se nos dio a través de la ciencia y la tecnología. Viene entonces el momento, me contabas, donde aparece la opción de un implante, ¿no? ¿Cómo fue ese a esa cirugía? ¿Estabas con muchas, quizás, ansiedad o emoción de que pudiera suceder? ¿O por el contrario, como con los audífonos, sentías un poco de rechazo, no aceptabas, no estabas convencida? ¿Qué sucede en el en tu vida emocional? No, mira, ya cuando yo decido ponerme el implante, yo ya estaba absolutamente segura, pues ya tenía 26 años, o sea, ya estaba trabajando en una multinacional del sector químico y había sufrido demasiado, o sea, me daba todo el palo del mundo por esta condición, pasaba todas las penas y estaba ya muy aislada, o sea, ya pues es que para uno ser candidato de implante coclear es porque ya está pues con la pérdida muy alta. Entonces, pues digamos que emocional y espiritualmente estaba muy golpeada,
pero fue muy bonito porque gracias a un testimonio de una persona implantada, que me acuerdo que me dijo que, pues que gracias al implante había podido recuperar ese amor por la música, que ya era muy melómana, y yo ya, o sea, hablé un ratico con ella y ya, fue como que decidí, por eso me parece tan bonito el valor del testimonio en los implantes cocleares y pues en tantas cosas de la vida. Por eso estás hoy aquí con nosotros dando testimonio también. Me encanta eso. Ahora mencionas lo de que sufres mucho antes de ese implante. Cuando hablas de esto a nivel psicológico o espiritual, ¿sientes que en algún momento te peleaste con Dios, te alejaste de Él? Sí, mira, yo pues espiritualmente viví un proceso en donde, bueno, estaba en el colegio, cumplía, más que todo cumplía, yo digo, pues cumplía, pero estaba la semillita ahí sembrada. Me fui para la universidad, empecé a perder más y más audición. En el colegio, por ejemplo, yo me podía sentar atrás, en las sillas de atrás. En la universidad ya me tenía que sentar adelante. En el colegio eran 700 estudiantes, en la universidad 7000. O sea, toda la vida se me empezó a volver como mucho más complicada. Entonces llegué a la universidad y empecé a cuestionarme como yo, ¿por qué voy a misa? Es porque me toca. Y bueno, incluso antes también buscando por otros lados, pues tuve unas experiencias no muy agradables de lectura de cartas y bueno, otro tipo de cosas en donde sentí una angustia terrible, y en búsqueda del amor y todo eso, pues todos buscamos respuestas y buscamos y nunca sentí paz, nunca encontré paz por este camino y le cogí como mucho respeto, pero digamos que en la universidad todavía empecé a crear como una distancia, como bueno, ¿y para qué voy a misa? Voy por cumplir, entonces ya no voy a misa. Empecé a leer muchos libros de superación personal y como bueno, no sé, me empecé a alejar y a enfriar, y de verdad me gradué en Medellín de la universidad, empecé a trabajar, pero empecé a tener como un frío interior que no me hallaba, una gran depresión que se me juntó, pues claro, sordera, aislamiento, y que la vida se me volvió muy complicada, muy complicada. Gracias por compartir esos detalles, María Antonia, porque yo creo que es muy natural en nosotros los seres humanos, en los momentos en los que nos sentimos tan vulnerables, el empezar a buscar salida. Yo siento que ahí es donde están esas pruebas de nuestra fe, pero bueno, bendito sea el Señor, como tú dices, puedes retomar nuevamente al Padre, y de eso se trata este testimonio también, de tu conversión y de tu transformación en la fe a través de lo que te ha sucedido. Ahora, viene la cirugía, esa primera cirugía, ese primer implante. ¿No fue algo que sucedió inmediatamente? ¿Cómo funciona? Explícanos un poquito lo que fue el proceso de la cirugía y qué retos vienen después de hacerse en el posoperatorio. Bueno, siempre me gusta que la gente entienda que es un implante coclear, no es algo automático como que me pusieron el implante y ya salí yendo del quirófano, no. El implante coclear tiene una parte que es cirugía, nos hacen una cirugía y nos ponen el implante interno. En mis redes sociales pues incluso tengo una fotico de cómo queda la cicatriz, porque nos tienen que quitar un poco de pelo también para poder ingresar. Les voy a mostrar. Lo que pasa allí en esta cirugía es, bueno, no salimos sino ir una semana más o menos de reposo. Bueno, ya cada odólogo, cada especialista pues da las recomendaciones, y aproximadamente al mes de la cirugía nos entregan este aparatico. Este se llama el procesador, o sea, el implante es todo completo y este aparatico es el procesador de sonido que nos permite volver al mundo de los sonidos. A uno se lo ponen y uno no oye nada, pues, o al menos en mi caso, conozco muy pocos casos que las personas, pues, es un proceso, me encanta aclarar esto, es un proceso con el que hay que tener muchísima paciencia. Me acuerdo que el primer implante me daba mucho dolor de cabeza porque claro, el cerebro está en mucho silencio por muchos años y te entra un chorro de sonidos sin discriminación. Entonces, pues hay que tener paciencia. Hay una experiencia muy bonita que recuerdo y es recuperar el sonido de los pájaros. Ahí fue que me di cuenta que llevo años sin oír el sonido de los pájaros y como que no lo tenía interiorizado. Y empiezo a volver a oírlos y poco a poco la comprensión y poco a poco retomé el teléfono y poco a poco, pero es un proceso más o menos de un año, siendo muy juicioso, poniéndose el implante. Los implantes se tienen que volver pues nuestro día a día, hay que ser muy disciplinados y muy juiciosos y pues usarlos siempre.
Bueno, otro proceso más de tu vida, o sea, no era algo de la noche a la mañana, sino todo un camino de adaptación y de redescubrir, ¿no? De aprender a escuchar nuevamente. ¿Qué pasa a nivel personal en la vida de María Antonia después de esa primera cirugía? Bueno, mi vida empieza a mejorar. Mi vida pues como funcional empieza a mejorar, otra vez oigo bien por teléfono, otra vez puedo volver al mundo de los sonidos, ya volverme a integrar más a la sociedad porque yo estaba completamente aislada, o sea, yo ya no quería hablar con nadie, no quería saber de nadie porque a donde iba no entendía nada. Entonces, bueno, empieza a mejorar mi vida funcional, pero digamos que tenía muchas heridas y muchos dolores que todavía tenía que como resignificar, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que ahí después del primer implante entendí todavía más que no era solamente ponerme el implante, sino que era esa relación que yo tenía con la sordera, con mi autopercepción, con lo que yo era, con lo que yo tenía, con lo que podía dar y que tenía que hacer las paces pues con esto. Y ahí empiezo pues otro proceso para el segundo implante. Digamos que a mí me ponen el primer implante, me caso, tengo a mi primer hijo y se me junta como todo este posparto con una depresión horrible y bueno, mi vida patas arriba y un poco todo muy complejo que nos da también a las mujeres, que yo digo que es un tema que falta también hablar tanto. Y eso sumado pues a las cicatrices y a las heridas que traía, que no había trabajado. Y bueno, ahí encuentro una persona maravillosa, ella es coach, ella no es psicóloga, pero es coach, además también es católica, bueno, y empiezo a hacer un trabajo muy bonito con ella, como ese diálogo interior que estaba tan golpeado. O sea, digamos que en esta fase, a pesar de que estabas experimentando muchas cosas positivas, digámoslo así, porque ya estabas escuchando, ya empiezas como otra vez a retomar ciertas partes de tu vida que estaban un poco abandonadas por la sordera, sin embargo, vuelves y caes en este círculo y en esta depresión. ¿Sientes que la oración fue algo vital para ti? ¿Cuál quizás fue de pronto una práctica que tú me digas hoy, Katy, sin eso yo creo que yo no lo hubiera superado? Porque hablas de esa parte espiritual que empezaste a retomar con esta coach. Sí, no, digamos que antes de eso, antes del primer implante, yo tengo una experiencia de fe muy bonita. Antes del primer implante, antes de conocer a Daniel, mi esposo, antes de todo, yo caigo en una depresión profunda, en un momento de oscuridad muy, muy, muy oscuro de mi vida, en donde pues yo prácticamente le perdí el sentido a la vida. Yo decía como, pues yo me levanto, voy a trabajar y vengo y me acuesto. Yo no, pues no le veía como ningún sentido a la vida. Entró en una depresión profunda y como parte de este tratamiento conozco a una persona, esa persona se llama Beatriz, ella una mujer absolutamente entregada a la oración, me estaban haciendo un tratamiento con medicina funcional pues para ayudarme un poco al tema de la depresión y pues la conozco a ella en donde pues me enseña todo esto tan bonito que es el rosario meditado, la oración profunda y bueno, digamos que eso fue para mí, eso sí fue para mí un antes y un después en mi vida espiritual. Esos son, como digo yo, María Antonia, los angelitos que Dios siempre pone en el camino. Él sabe cuándo necesitamos un salvavidas y nos los lanza para rescatarnos y traernos de vuelta a Él. Ahora, ¿en qué momento llega la cirugía para el segundo implante? Bueno, el segundo implante, digamos que pasa mucho tiempo desde que me pongo el primero y el segundo implante. El segundo implante me lo ponen después de que nace mi segundo hijo, Salomón, en el 2023, no es que está muy reciente. Y ya esta experiencia es completamente diferente. Yo, después de haber hecho lo que yo les dije, bueno, tuve esa crisis, estuvo Beatriz acompañándome, después me operan, después me caso y ya después viene esta coach maravillosa con la que hago un proceso entre el primero y el segundo implante y pues el segundo implante es algo completamente diferente, me lo disfruto todo, me encanta, me empiezo a conocer historias de otras personas implantadas y todo a mi alrededor es como muy bonito, pero me encuentro esas personas que están pasándola muy mal, así como yo estuve pasándola muy mal por muchos años y ahí es donde nace Soy una sorda que oye, un espacio para hablar de sordera desde su totalidad. Me encanta porque precisamente quería empezar a hablar de este tema porque me parece
realmente muy inspirador, y te lo digo de verdad de todo corazón. Cuando escuché, soy una sorda que oye, pero empecé a escuchar lo que decías y el mensaje que estabas transmitiendo, me di cuenta de muchas cosas, entre esas lo que tú decías, el desconocimiento tan grande que hay a nivel de sociedad. Y yo dije, wow, esto es el tipo de cosas que de verdad, y el contenido que nosotros deberíamos estar consumiendo, y aplaudo a esta mujer que está saliendo a decir algo, y aparte que viene desde su propia experiencia, no es algo que le contaron, sino es algo que ha vivido paso a paso. Y desde ese mismo punto te digo, ¿cuál fue el momento en el que dijiste voy a materializar este proyecto? ¿Qué fue lo que te hizo dar ese paso, decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo y vamos a salir adelante con él? No, pues sabes que Dios tiene sus tiempos y es muy bonito lo que ha pasado. Yo estaba viviendo en Medellín, estaba en embarazo de Salomón y yo iba a arrancar con el proyecto y en ese momento pues me enfermó mucho. Estaba muy enferma, absolutamente enferma de un síndrome de Asia por prótesis mamaria. Entonces digamos que el proyecto en ese momento como que se para, se detiene. Entro en en un tema de salud muy delicado por las prótesis mamarias, además con un bebé muy chiquito, y bueno, me explanto, ya empiezo otra vez a pasar un poco al otro lado del tema, y ya cuando digamos después de que pasé la explantación dije, bueno, listo, ya voy a arrancar con el proyecto. Arrancó como una marca personal en donde hablaba de maternidad, pero ya llegó un momento en donde con el equipo de trabajo que empezamos a hacerlo, lo empezamos a centralizar en discapacidad y en sordera, y ahí fue que salió también que ya no voy a ser María Antonia Jaramillo, sino soy una sorda que oye, con esta coach maravillosa que fue su idea. Soy una sorda que oye era una forma de abrir una charla, y pues a mí me impactó tanto y me sonó tanto en el corazón que le dije, no, este va a ser el nombre definitivamente del proyecto, y ahí nace Soy una sorda que oye, después del segundo implante. Es súper impactante, te lo digo. El nombre es muy difícil pasarlo por desapercibido. Ahora, mencionaste el síndrome de Asia, o sea, además de todos los procesos por los que habías pasado, no solamente a nivel físico con el tema de la sordera, y a nivel emocional y psicológico de depresiones que tuviste que experimentar en todo tu proceso, aparece este síndrome también a nivel médico. ¿Qué tan complicado fue tu caso? No, pues fue muy horrible porque yo llevaba años con esto y no sabía. A mí, yo me puse las prótesis mamarias a los casi a los 18 años desde el colegio, y me vine, claro, llevaba muchos años con un cansancio extremo que no entendía. Se me juntó en la época de la depresión, donde le perdí el sentido de la vida, el aislamiento con un cansancio, pues absoluto que yo no entendía, y pues fue apenas después de que nace Salomón donde a través de un testimonio que me salvó la vida, porque yo era como una bomba de tiempo completo, pues una bomba de tiempo, porque yo decía, Dios mío, por favor ayúdame, yo no estoy bien y ningún médico con el tema, y un testimonio muy bonito. Me dije, definitivamente esto es lo que yo tengo. Bueno, entonces pues ya digamos que ahí un poco ya puedo resolverlo gracias a un testimonio me implanté, y gracias a un testimonio me explanté. Me encanta cómo está yendo este programa, porque fíjate todas las vertientes que hemos podido tocar. Ahora, hablando precisamente de este, cuando te quitas ya los implantes mamarios, ¿qué enseñanza te deja esto? Que no, mira, fue tan impresionante. Cuando me muestran así las prótesis en una bolsa, para mostrarme que no estaban rotas ni nada, yo lo primero que pensé fue que le hice todos estos años a mi cuerpo. O sea, ¿cómo es posible que yo me haya puesto esto que me ha hecho tanto daño? Porque yo entré a ese quirófano vuelta a una nada, y con 2 niños chiquitos, y me las puse en el colegio. Como que de verdad somos templo del Espíritu Santo, no es jugando lo que consumimos como alimento o lo que nos inyectamos en el cuerpo. Es un tema de bastante responsabilidad, en donde debemos de empezar a ser consumidores más inteligentes. Gracias por otro testimonio más que compartes. De verdad que me encanta lo que dices, y es que lo damos muy por sentado, el tema de que no, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero va mucho más allá. Es cómo lo veo, cómo lo valoro, cómo lo cuido, y qué lindo que gracias a Dios hoy estés bien,
que pudieron encontrar una solución médica y que puedas hoy estar también impartiendo esto para muchas personas que quizás te están escuchando, que puedan estar pasando o atravesando por lo mismo. Además que tú estabas en un caso con un bebé recién nacido, María Antonia. O sea, yo te imagino y yo digo, todo lo que habías vivido y se te suma este tema médico más todo lo que estás sintiendo emocionalmente, debió ser una carga muy fuerte. Pero volviendo al tema del proyecto, porque me encanta lo que estás haciendo, yo pensaba, si yo le pregunto a María Antonia, a alguien que ha vivido una discapacidad como tú, que tienes la experiencia de primera mano, ¿cuáles son las dos cosas más importantes que necesita alguien con discapacidad? ¿Qué nos podrías decir a toda la audiencia? Yo pienso que aceptación es como hay que hacer las paces con la condición y mucha fe y mucho amor para vivir con dignidad. Yo a través de esto, si yo miro toda mi historia, yo digo, es que depende cómo uno le exprese a los demás y cómo uno mismo se trate, que la historia se puede contar. Entonces, eso es lo que me ha enseñado la sordera, que digamos es nuestra responsabilidad tener una buena relación con esa condición que tenemos o con eso que estamos viviendo. Y en esa misma línea, María Antonia, como sociedad, ¿cuál crees que es el error que más comúnmente cometemos con personas que tienen discapacidad? No acercarnos, no querer aprender, no participar en espacios, no desde la lástima. Yo digo, a mí mi proyecto no me gusta ni desde la lástima ni desde la pelea, sino desde espacios que construyan. Podemos aprender tanto de otras condiciones, podemos aprender tanto, tenemos que aprender a acercarnos desde la admiración, desde el respeto, cómo ven y esto tú cómo lo haces. Y cuando las personas se acercan, digamos que el peor como error de la sociedad es como, sí, ese no querer saber, no querer acercarse, no. Y pues es importante, a uno en cualquier momento de la vida se puede quedar sordo, en cualquier momento de la vida puede tener cáncer, en cualquier momento de la vida pues es importante que sepamos cómo acercarnos a las personas que lo tienen. En cuestión de segundos puede cambiar completamente la vida de cualquiera de nosotros y esto es un llamado a la sociedad, a todos, a que no seamos indiferentes. Todos somos uno y tenemos que ayudarnos y aprender a convivir con nuestras diferencias y ver cómo sacar lo mejor de nosotros y ayudar a los otros. Ahora, tu proyecto, Soy una sorda que oye. Cuéntanos un poquito de qué es lo que haces a través del programa que tienes. Bueno, Soy una sorda que oye nace, yo cojo el celular y me empiezo a grabar, a contar mi experiencia, la experiencia no tan buena también, y ahí es donde las personas empiezan a encontrar esa compañía, las personas empiezan a encontrar un testimonio real, con luces y sombras, y a eso me dedico ahora, a hablar del tema, como te digo, en donde las personas puedan preguntar con naturalidad, ven, pero como oyes, mucha gente me dice, oyes como robot, bueno, no sé, es como abrir los espacios a que podamos hablar y que con normalidad la gente entienda eso que hablábamos ahorita, cómo acercarnos. Entonces hago charlas, hago talleres y el próximo año vamos a arrancar con tertulias, que estamos montando un proyecto muy bonito de tertulias, porque a mí lo que más me gusta es eso, las conversaciones, más que yo hablar, que la gente pueda preguntar y pueda conocer y se pueda acercar y pueda decir, en mi casa hay esto, porque además yo también aprendo muchísimo de las personas. Y eso Soy una sorda que oye, es una comunidad, un movimiento abierto a que las personas nos acompañemos en estos retos difíciles de la vida, salud mental también íntimamente relacionado con sordera, íntimamente relacionado con cáncer, tema tabú en nuestra sociedad. No sabemos mucho cómo ayudar a una persona que está en una depresión y eso es pues algo muy grave porque no sabemos o cuándo vamos a tener una depresión o cuando alguien cercano a nosotros va a tener una depresión y necesitamos estar preparados. Me parece fantástico que lo expliques así porque cómo nos recuerda la importancia de la educación, de realmente formarnos y entender el que tú puedas compartir con los demás tu experiencia desde tu perspectiva como una persona que ha vivido la discapacidad y compartírselo a otro para que esa persona también entienda que al mismo tiempo yo creo que también es una forma muy bonita de crear conciencia y de empatizar
con los demás. Es una forma más fácil de entender. Ahora, me decías que en tu familia, tu esposo tiene una panadería, que bueno, llevan trabajando muchos años en eso, y que llegó un momento en el que decidiste definitivamente enfocarte de lleno en el proyecto, y es en marzo de este 2025 cuando, bueno, conversas con él y decides, ¿sabes qué? Me voy a dedicar de lleno al proyecto, pero desafortunadamente aparece nuevamente una cruz muy difícil en tu camino. ¿Cuál fue esa noticia que llega a la vida de ustedes? Así es. Así es, veníamos trabajando juntos, armamos esta panadería, llevamos 3 años trabajando juntos y yo por los laditos al proyecto y bueno, en marzo él me dijo yo te apoyo, dale 3 meses y te dedicas completamente a hacer una sola que oye y dedicas a hacer las charlas, pero pues a veces los planes de Dios son otros. Salomón, mi niño de 4 años, venía enfermo desde el año pasado, desde octubre del año pasado, y en marzo de este año pues lo diagnostican con leucemia infantil. Un baldado de agua fría, un dolor, o sea, no. Además lo primero que pienso cuando me dan el diagnóstico es, Dios mío, no sé nada de cáncer. O sea, que se sigue, que hay que hacer, no sé nada de este tema. Entonces ha sido un año pues muy retador para nosotros. No me puedo imaginar como madre lo que puede ser pasar por una noticia de esas. Y me imagino pues que empezó todo el tema de acompañarlo a nivel médico para su proceso de recuperación. ¿Cómo crees que el cáncer de Salomón ha venido transformando el proyecto de inclusión que tenías inicialmente? ¿Qué pasa cuando te das cuenta, ahora no solamente cuento con la discapacidad en mi vida, sino que aparece esta nueva variable? No, es que yo creo que me di cuenta de lo mismo, me di cuenta de que pasa lo mismo con el cáncer que con la sordera. Casi no sabemos, casi no conocemos, no sabemos de qué se trata. Entonces, digamos que lo que ha sido muy diferente es que la sordera pues la vivo en carne propia y el cáncer como cuidadora. Y creo que las enseñanzas más grandes que me ha dejado el cáncer es el reto tan, no sé cómo decir la palabra, tan enorme, retador, tan heroico, pues tan enorme de los cuidadores, tan poco visibilizado, tan poco acompañado, tan poco hablado, que tiene un cuidador. Pues ver a un hijo en estas condiciones, pasar por tanto, es algo absolutamente, o sea, no hay palabras para esto. Entonces, y además el cáncer rompe con toda normalidad. Entonces, pues ha sido un año de muchos aprendizajes, además de conocer otras realidades pues muy difíciles. Entonces, bueno, ahí el proyecto, mi vida, ha sido un año de miedo, de oscuridad, de dolor, de lágrimas, pero también de gratitud. O sea, la gente ha sido con nosotros, con nuestra familia, o sea, demasiado en todo. Dios ha sido bastante bueno con nosotros. Y también eso me ha impulsado a decir, hay que llevar esta bondad y esta generosidad pues a otras familias. María Antonia, yo me imagino que la carga que llevas en tus hombros no es nada fácil. Debe ser un reto no cada día, sino cada segundo. Y me encanta el que has insistido en recordarnos la importancia de la salud mental, del acompañamiento, que gracias a Dios tú lo has tenido, ese acompañamiento psicológico que es tan importante. Si te pregunto hoy, que sigues en la batalla porque todavía están en esta lucha contra el cáncer con tu hijo, ¿cuál ha sido ese alimento espiritual que me dices, Katy, no me puede faltar, y que quizás de pronto has hecho con tu familia? ¿Cuáles crees que serían esa receta de María Antonia que me dices, con esto es que he podido sostenerme? Bueno, Salomón ha sido un testimonio de fe absolutamente hermoso. Ha tocado muchísimos corazones alrededor de ese testimonio, pues creció, se conformó. Esto fue un regalo de las tías de Daniel, mi esposo. Arrancamos con un rosario todas las noches por Salomón. Yo le pedí oración a todo el mundo, pero absolutamente a todo el mundo, y creo que esas oraciones y ese amor nos ha sostenido. Este rosario pues fue iniciativa de las tías de Daniel y lo han acompañado muchísimas personas todas las noches sin falta, mis primas que amo y adoro, otras hermanas, mi familia, bueno, pero yo digo como que sí puedo decir, la fe ha sido fundamental, el amor, la solidaridad, la generosidad.
pues ha sido como lo que nos ha sostenido, pero sin duda, claro, la fe y las oraciones, porque es algo pues que se nos sale de las manos, o sea, es un entregarle a Dios el proceso y decirle, Dios mío, acá tú sosténme, porque hay momentos tan oscuros y tan difíciles que sin fe, o sea, yo no sé cómo uno humanamente puede aguantar algo así. No, la verdad yo tampoco. Creo que es indiscutible que si no está la mano de Dios es imposible salir adelante. Salomón se da cuenta de lo que pasa a su alrededor en términos de la oración y de todas las personas que se han unido a la causa para apoyarlos a ustedes como familia. Sí, Salomón y Agustín, los dos saben que hay un rosario todas las noches por ellos. Bueno, participan a veces, pues digamos que el horario por la noche con los niños es un poquito complejo, pero participan, se saben las oraciones, se encoran, hacen las oraciones sencillas. Agustín, que es más grandecito, se sabe oraciones que muchos adultos no se saben. Entonces también ha sido este espacio como tan bonito y tan reconfortante de que no solo es nuestro espacio, sino que se ha convertido en el espacio de muchísimas personas. Pero sí, sin duda, Salomón sabe que toda esta oración pues se hace por la salud de él, y rezamos siempre también, digamos que se ha convertido en un rosario por los niños con cáncer y sus familias. Qué bonito eso. Pasa el tiempo, sigues batallando todos los días, no has parado con el proyecto, ahí sigues con las quimios de tu hijo. ¿Qué crees que Dios te ha enseñado a través de la sordera? ¿Y qué crees lo que te está enseñando ahora a través del cáncer con Salomón? Bueno, ay, no, pues han sido muchísimos las enseñanzas. Con la sordera, pues a disfrutar de los dos mundos. Creo que esta ha sido como la enseñanza, a disfrutar del silencio. Podemos también disfrutar del silencio, y esto es algo que también la fe me lo ha enseñado. Desde hace un tiempo, desde hace unos años, aprendí a ir al Santísimo, y hay algo también hermoso en el silencio. Y pues obviamente el mundo de los sonidos también es maravilloso. Entonces, como a disfrutar de los dos mundos, la sordera. El cáncer me ha enseñado la importancia de la solidaridad, del amor, de ser red para otros, de no quedarnos con los brazos cruzados, de no suponer que el otro está bien y ya, sino de que nos necesitamos unos a otros, que necesitamos el amor, el cariño, el soporte, y que cuando alguien está pasándolo mal es mejor pues ir más allá y un poco ser muy generoso, porque ha sido todo lo que recibí. Entonces el cáncer, pues digamos que para mí ha representado mucha generosidad, mucho amor y ser verdadera red. Me siento, pues afortunadamente, me siento muy bendecida y muy afortunada en este proceso. Qué bonito, María Antonia. Hoy en día, ¿cuál sientes que es tu misión? ¿Qué es lo que quieres lograr? Educar, cambiar, como me decía alguien me decía algo muy bonito, me decía, uno a veces cree que para cambiar el mundo pues tiene que ir hasta muy lejos, y resulta que cuando empezamos a cambiar nuestro metro cuadrado, empezamos a cambiar el mundo. Entonces también un poco dejar de pensar que los cambios se dan en las misiones en otros países lejanísimos, sino que está acá en nuestro metro cuadrado que empezamos a cambiar nuestro mundo. Mi misión es esa, es este proyecto, seguir acompañando, seguir abrazando a personas que de verdad hay gente pasándola bastante mal, y con un testimonio se alegran, con un testimonio se sienten acompañados. Cuando alguien habla por ellos, cuando alguien se convierte en esa voz de esas causas silenciosas, la gente se siente incluido, se siente acompañado. Para mí la inclusión no puede ser una pelea, así como la fe tampoco puede ser ni una pelea ni una imposición. Es una conquista, y ese es el reto de Soy una Sorda Coveoye. Desde mi fe, desde mi experiencia, pues conquistar ese mundo como de la inclusión, de la fe, el amor, en donde pues todos somos bienvenidos. Gracias a la tecnología y a María Visión, a este canal maravilloso, van a ser muchas las personas que te van a ver y te van a escuchar. ¿Cómo pueden las personas acercarse para poder apoyar este proyecto o ser parte del programa? Bueno, hay muchas formas. La primera es que los invito a que me sigan. En mis redes sociales son todas las mismas, @Soy una Sorda que Oye. Eso es lo primero. Que me sigan, que me apoyen, que compartan mi contenido, porque es la manera que garantizamos pues que este mensaje logre difundirse.
Y pues tengo una red de voluntarios, hay muchísimas formas de aportar, de donar, de aportar talentos. Tengo personas maravillosas que con su talento, por ejemplo, comunicadores, hay un tema gráfico, de pronto alguien me estoy oyendo, digamos que sabemos que necesitamos también por ahí. Entonces, bueno, quien crea que desde sus dones y talentos puede aportarle al proyecto, entonces se puede unir al proyecto. Me encanta porque sigues abriendo puertas y ventanas para muchas personas que yo sé que te están escuchando y de pronto eso es lo que necesitaban. ¿Qué puedo hacer? Y este llamado al servicio me encanta. Un mensaje, llegamos al final de este programa que, fíjate, se me fue volando porque creo que la pasamos muy bien aprendiendo mucho de ti, escuchándote. Y aunque ha sido un camino muy duro, creo que dejas muchísimas lecciones. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a todas las personas que te están viendo? Me imagino que hay muchas que quizás están atravesando cosas difíciles como tú en este momento. ¿Qué mensaje le dejarías a ellos? Bueno, les quiero dejar el mensaje que me ha enseñado, otro mensaje que me ha dejado el cáncer. Esto me lo enseñó Clara, una de las personas que me ha acompañado también en este proceso. Ella me decía, cuando veas el mundo muy, muy oscuro, porque la verdad es que en estos temas de cáncer y acompañamiento a veces vemos la vida muy oscura, bendicen. O sea, hay veces que vemos la vida tan oscura y cuando entro en estos momentos de oscuridad empiezo a bendecir. Entonces, bendigo a mi esposo, bendigo la salud de Salomón, bendigo a Agustín, mi otro hijo, bendigo mi trabajo, bendigo a mi familia, y se nos vuelve un hábito y es una forma muy bonita de traspasar la oscuridad, ¿sabes? La bendición, llevar bendición en medio de la oscuridad a veces pero es sencillo. O sea, yo creo que en estos momentos de oscuridad tenemos que encontrar herramientas absolutamente sencillas. Entonces, y bendecir es una de ellas, y me he dado cuenta en este reto con Salomón que funciona y es muy eficaz, y de pronto siento que la marea como que se calma y todo vuelve como al orden. Solo con eso veo que entro en la oscuridad y bendigo. Entonces ese es mi mensaje: quien esté pasando por una oscuridad, bendiga. Gracias, María Antonia, por esas palabras. Yo creo que hoy, la verdad, más allá de escuchar una historia dura, una historia difícil y conmovedora, hemos sido testigos de un verdadero testimonio de lo que es la fe y las obras de Dios. Lo has narrado, te digo, con una sencillez, desde la verdad, desde el corazón, y es sumamente inspirador, porque ahí es donde realmente nos damos cuenta que solo con esa paz que Dios nos da, que se ve reflejada en tu sonrisa, es que somos capaces de salir adelante en medio de tanta tribulación. Quiero que sepas que aplaudo tu valentía, aplaudo esa resiliencia de levantarte todos los días y seguir luchando tus batallas. Aplaudo ese sostén que le estás dando a tu hijo y ese empujón día a día en su tratamiento. Aplaudo que aprendiste a escuchar, no solamente con los oídos, sino también con el corazón. Pero quiero decirte, y te lo digo de todo corazón, lo que más aplaudo es cómo has sido capaz de transformar tanto dolor y tanta dificultad en un servicio para los demás. Eso de verdad que es una fuente de inspiración enorme y te lo agradezco profundamente. Viniste aquí a entregarnos tu corazón, a entregarnos tu historia, a movernos fibras. Y eso es lo que espero que esta historia sea para todos los que me están viendo. Señores, la vida es un regalo, es un instante y hay que disfrutarlo, como ella dice, al máximo. Hasta ese sonidito de los pájaros, ese sonido del viento, aquellos pequeños detalles que a veces pasamos por desapercibidos, pueden ser una gran diferencia para otros. Valoremos, demos gracias al Señor y que, como dice María Antonia, seamos luz en la oscuridad para otros y seamos consuelo para aquellos que sufren tanto. Ojalá ustedes que me están viendo se animen a participar y apoyar este gran proyecto. Soy una sorda que escucha. Y recuerden algo muy importante: aunque lo engañoso es atractivo, siempre, señores, será mejor elegir lo correcto. María Antonia, te deseo todo lo mejor del mundo, que Dios te bendiga, que ojalá y pronto vuelvas aquí Entre lo Humano y lo Divino a contarnos que Salomón está 100% recuperado y bueno, que todos estos proyectos que estás haciendo salgan adelante con la bendición de Dios.
Bueno, quiero cerrar con dos cosas. La primera es que pedirles a todos oración, pues esto es un canal católico y la oración para mí ha sido pues absolutamente importante. Entonces a cada persona que está viendo este programa que rece por Salomón y por cada niño oncológico. Y a ti, Katy, pues gracias porque me cumpliste un sueño. Yo hace muchos años, antes de cuando estaba en esa oscuridad o en ese que ya no quería salir, veía muchos programas católicos, entrevistas, y me encantaba ver cómo las personas iban a sus canales a compartir sus experiencias, sus proyectos y sus testimonios. Y yo como que pensaba, bueno, algún día voy a estar en un programa de esos. Y es el primer canal católico en el que estoy dando mi testimonio. Entonces te quería agradecer a ti y a tu equipo de producción pues, por cumplirme este sueño. Me llega al corazón, mira, me aguaste los ojos, qué belleza, gracias por el contrario a ti, por darnos la oportunidad de tenerte y de escucharte. Te repito, eres una mujer maravillosa, valiente, guerrera, y sé que tienes una misión y un propósito muy grande en esta vida y vas a tocar a muchas personas. Gracias de nuevo, y bueno, un saludo para toda nuestra audiencia, que nos sigan apoyando, nos sigan viendo, déjennos sus mensajes, aquí siempre dispuestos para orar por ustedes, y bueno, que Dios nos bendiga y que la paz y el amor del Señor nunca nos falte. Hasta la próxima.